Bienvenidos a una nueva inversión en profundidad. Hoy vamos a explorar la vida de una figura realmente fascinante, Roland Getting-the-Box. Es un nombre que, quizás fuera de ciertos círculos muy especializados, no suena mucho. Exacto. Pero en su campo, en la arqueología y los estudios bíblicos del siglo XX, fue un auténtico titán. Y lo curioso es cómo nos vamos a acercar a él. Que no es la típica biografía. Para nada. Nuestra guía es un texto muy personal, un obituario que escribió en 1972 un colega suyo de Harvard, John Strugnell. Es el recuerdo de alguien que lo conoció muy de cerca. Y eso lo cambia todo. Totalmente. Porque nuestra misión hoy es intentar resolver el enigma de The Box. O sea, cómo la misma persona puede ser un sacerdote dominico, un erudito de fama mundial, un arqueólogo de campo que se pasaba meses en el desierto Y el alma de cualquier fiesta, según dicen. Ahí está la clave. Parece imposible. es que ese es el gran rompecabezas. Y para empezar a entenderlo, hay que situarlo en su contexto. Jerusalén. Un lugar nada sencillo. Nada, uno de los lugares más complejos del mundo. Y su vida es precisamente eso, una confluencia de fe, de ciencia rigurosa y de una vitalidad que de verdad parece casi sobrehumana. Lo que parecen contradicciones. Exacto. En él, de alguna forma, todo encajaba. A ver si logramos descubrir cómo lo hacía. Pues empecemos por lo tangible, por el currículum, que ya de por sí es apabullante. Bueno, es que es para echarse a temblar. Nace en París en 1903, se hace sacerdote dominico y en el 33 lo destinan a Jerusalén, a la prestigiosa École Biblique. Y su carrera allí no fue rápida. Fue Un cohete, un cohete, sí. Para el 38 ya es editor de la Revue Biblique. que no es una revista cualquiera. No, es una de las más influyentes del sector. Y poco después, en 1945, se convierte en director de la propia École. Y ahí se queda 20 años. 20 años, una barbaridad. Y no hablamos de una figura, digamos, local. Su prestigio era global. Sí, el texto de Strugnell lo deja clarísimo. Es casi una lista de honores que te deja sin aliento. A ver, doctorados honoríficos de Dublín, Lovaina, Yale, Notre Dame. Casi nada. Fue profesor invitado en Harvard, miembro de la Académie des Inscriptions Belles-Lettres en Francia. Vamos, que era una referencia indiscutible en el panorama intelectual de la época. Claro, y detrás de todos esos títulos estaba el trabajo, la producción. Una cantidad de publicaciones que cuesta creer que salieran de una sola persona. Sí, pero fíjate, lo que Strugnell destaca no es solo el volumen, que es impresionante, sino la amplitud, la valentía de no encasillarse. Era un todoterreno. Totalmente. Hoy un académico así sería una rareza. Se espera que te hiperespecialices. Pero él se movía con una soltura increíble. Podía estar traduciendo la Biblia. Exacto. Podía estar trabajando en la traducción de libros como el Génesis para la famosa Biblia de Jerusalén, que es un proyecto con un impacto pastoral y académico enorme. Y a la vez, Escribir 2 tomos de referencia sobre las instituciones del antiguo Israel que se convirtieron en manuales básicos para cualquier estudiante. e incluso se metía en terrenos que iban más allá de sus estudios bíblicos, ¿no? Sí. Escribió capítulos para la Cambridge Ancient History sobre la historia de Palestina, antes de los israelitas. Tenía una curiosidad sin límites. Y todo eso mientras dirigía la École y editaba la revista. Es que no se entiende de dónde sacaba el tiempo. Pero el proyecto que de verdad le consumió los últimos años fue una ambición colosal. Su gran historia de Israel, Exacto, en 3 volúmenes. que es uno de los grandes y sí de su biografía porque no llegó a terminarla. Así es una de esas sombras que planean sobre su legado. A su muerte solo se había publicado el primer volumen y 5 capítulos del segundo. Qué pena. Strugnell lo dice con una frase un poco melancólica. Otros tendrán que escribir el resto a partir de sus notas. Da la sensación de que abarcaba demasiado, ¿no? Yo creo que sí. Con todo lo que hacía, embarcarse en algo tan gigantesco. Quizás sabía que no le daría tiempo, pero no podía evitarlo. Era un constructor nato. Y lo más increíble es que, con todo ese prestigio académico, Strugnell dice que no era por eso por lo que más se le conocía. Es sorprendente, sí. Dice, y cito, que era aún más conocido como arqueólogo. Su verdadera fama venía del trabajo de campo. Del polvo del desierto. Porque tenía un don.
Strucknell usa una expresión preciosa para describirlo. ¿Cuál? Dice que tenía una capacidad peculiar para hacer que una cultura antigua y sus muy diferentes formas de vida volvieran a la vida ante nuestros ojos. Eso es clave. Es que lo es. No era un simple técnico que desenterraba objetos. Era un narrador. Sabía leer los estratos, interpretar los silencios de la tierra y contar la historia que había detrás. Era un intérprete de mundos perdidos. Y su nombre, claro, quedó unido para siempre a dos lugares. Uno es Tel el Farah, La posible antigua capital de Israel, pero el otro es el que lo convirtió en una leyenda. Qumran, Qumran, el asentamiento junto al Mar Muerto donde aparecieron los famosos manuscritos. y su implicación ahí fue total. Y desde el minuto 1, cuando empezaron a aparecer los primeros rollos, en el 47, él fue de los primeros en entender la magnitud del hallazgo. Se puso al frente de todo. De todo. Organizó las excavaciones, se encargó de conseguir los manuscritos para que no se dispersaran en el mercado negro, que eso fue una labor crucial. Y al final acabó siendo el editor jefe. Desde 1953, sí. Asumió el cargo de editor jefe de todo el proyecto internacional de publicación. Era, el director de orquesta del descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Una responsabilidad abrumadora. Imagínate. Y aquí vuelve a aparecer esa sensación de obra inacabada, casi como un patrón en su vida. Sí, es un eco constante y un poco trágico. Publicó unos informes preliminares de sus excavaciones que Strucknell califica como modélicos, un libro de referencia para la Academia Británica. Pero Los volúmenes finales, la gran síntesis de todo su trabajo en Qumran, nunca llegaron a escribirse. ¿y por qué? Strucknell es muy claro. Prácticamente todo el trabajo preliminar estaba hecho. Tenía las notas, los análisis, los dibujos, todo. Pero la muerte le llegó antes de que pudiera sentarse a darle la forma definitiva. Es un tema recurrente, ¿verdad? Esa idea de un trabajo monumental preparado, pero que la culminación se le escapa. Totalmente. Da la sensación de que su energía le llevaba a abrir más frentes de los que una sola vida podía cerrar. Quizá su mente iba más rápido que el tiempo que tenía. Es una buena forma de verlo. Pero esto nos lleva directamente al hombre detrás del erudito. Porque, tenemos a este gigante intelectual. Y a este pionero en el campo. Pero es que el obituario dedica un espacio sorprendente a contarnos cómo era de Bax cuando se quitaba el polvo de la excavación. Y el retrato es fascinante. Como profesor, lo describen como meticuloso, brillante, lo esperable, Claro. pero añaden que era increíblemente paciente y solidario con los colegas más jóvenes. No era el típico genio inaccesible. No, era un mentor. Pero es que su carisma iba mucho más allá del aula. Strucknell lo pinta como una persona magnética. ¿En qué sentido? Habla de su espíritu vivaz, brillante y atractivo, y cuenta algo muy revelador. En cualquier reunión, del tipo que fuera, era raro que Devox no fuera el centro de una animada conversación. Y no porque lo buscase. No, para nada, sino porque la gente se sentía atraída por él, por la calidez de su personalidad. Era, dice Strucknell, un visitante bienvenido en todas partes. Hay dos frases en el texto que creo que lo resumen todo. La primera, lo que sus amigos decían de él. Era un hombre humilde. Que viniendo de una eminencia de su calibre ya dice mucho. Y la segunda, una cita en francés que es maravillosa. Il n'avait guère que des amis. No tenía más que amigos. Es que eso dibuja a una persona profundamente querida. Y aquí volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo se hace todo eso? ¿Cómo se compagina esa vida social tan rica, esa disponibilidad constante, con una producción académica brutal y las larguísimas temporadas de excavación? Parece físicamente imposible. La respuesta que da Strucknell en el texto es casi un cliché, una energía prodigiosa. Pero, si lo pensamos, ¿qué significa eso en la práctica? No es solo dormir poco. No, para nada. Yo creo que implica una mente que nunca se desconecta, que encuentra estímulo intelectual en una cena con amigos igual que en un texto antiguo. O sea, que su vida social no era una distracción de su trabajo. Era, en cierto modo, una extensión. Las conversaciones, los debates, para alguien como él, eso era combustible. No tenía un interruptor de trabajo y ocio. Todo era vida. Y la bebía con una intensidad arrolladora. O sea, no es que tuviera compartimentos. El Devox académico, el Devox social. El Devox arqueólogo. No, era todo la misma persona funcionando al 200% en cada faceta. Su convento, el aula y la zanja en el desierto no eran mundos separados.
eran distintos escenarios para la misma energía inagotable. Y con esto hemos ido, como quien dice, pelando las capas de la cebolla. Pero nos falta el núcleo. El centro de todo. Exacto. Porque nos hemos preguntado cómo podía hacer todas estas cosas a la vez. Y Strugnell argumenta que hay una única clave que lo explica todo. Una pieza que hace que el puzzle encaje. Su fe. ¿Su fe? El autor lo deja meridianamente claro. De Vaux no era un académico que, por casualidad, también era sacerdote. ¿No? Era, y cito textualmente, un sacerdote que había consagrado sus habilidades a la Iglesia. Su vocación no era una parte de su vida, era el eje. Y no era una pose ni una etiqueta. Impregnaba cada segundo de su existencia de una forma muy tangible. Hay un detalle en el obituario que me parece potentísimo para entender esto. Hablando de las excavaciones, Strugnell dice que serían tan impensables sin la misa regular al amanecer como lo serían sin sus animadas cenas. Es una imagen increíble. Me intento imaginar la escena. El sol saliendo por el desierto de Judea, el equipo cubierto de polvo, y él, antes de coger el pico, celebrando la Eucaristía. La ciencia y la espiritualidad no eran dos cosas, eran la misma aventura. Es una imagen que define esa armonía de la que habla el texto. Armonía, ¿sí? Strugnell menciona que un amigo íntimo de Bovo atribuía su carácter a su profundo sens de Dios, su sentido de Dios, y decía que era esa fe inquebrantable lo que le daba la libertad para ser un investigador tan crítico y riguroso. No veía conflicto entre razón y revelación. Ninguno. Para él eran simplemente dos herramientas distintas para buscar la misma verdad. Así que su trabajo como historiador o arqueólogo no era solo una carrera profesional. Para él era un acto de servicio, una forma de iluminar el contexto histórico de los textos sagrados, de entender mejor el mundo en el que surgieron. Su ciencia era una expresión de su fe. No había disonancia. Ni conflicto interno. Todo su conocimiento, toda su energía estaban al servicio de esa vocación primera que había abrazado en su juventud. Y el texto termina con una anécdota que es el cierre perfecto. La de Qumran, ¿verdad? Esa misma. Strugnell cuenta que una vez, después de una visita guiada a Qumran en la que de Vaux, con su entusiasmo contagioso, había hecho revivir a la comunidad de los esenios, les hizo una confidencia. A los estudiantes, sí. Les dijo que, a pesar de toda la fama y los descubrimientos, el ideal de su vida seguía siendo predicar a Jesucristo. Su identidad más profunda, la que él sentía como la esencial, seguía siendo la de fraile predicador. Es un final que lo recoloca todo, toda la erudición, todos los honores. Para él estaba al servicio de esa misión. Es la pieza que nos faltaba para entender el puzzle. En resumen, Roland de Vaux fue un hombre de muchas vidas en una sola. Un académico de primerísima fila, un arqueólogo que cambió nuestra visión del pasado. Un maestro y un amigo inolvidable. Y como motor de todo, un sacerdote cuya fe daba sentido y propósito a cada uno de sus actos. El obituario nos recuerda que murió de repente en Jerusalén en 1971. Tenía 67 años. Siendo, como dice Strugnell, el epítome de la vitalidad. Exacto. Y deja esa nota un poco agridulce. Él mismo contaba con tener al menos otros 10 años para poder rematar sus grandes obras. Y esa idea de lo inacabado, que hemos visto a lo largo de su vida, es quizás la reflexión final más interesante. ¿A qué te refieres? Strugnell acaba el texto diciendo que sus colegas y estudiantes honrarán su memoria usando el material que él preparó tan meticulosamente para continuar su trabajo. Claro. Y esto hace que uno se pregunte por la naturaleza de un legado. ¿Se mide solo por los libros que uno termina? ¿Por los proyectos que cierra? O por lo que se deja para los demás. Justo. La obra incompleta de Debao, sobre todo sus informes de Qumran y sus notas para la historia de Israel, no fue un punto final, fue un punto de partida para generaciones de estudiosos. Un nuevo comienzo. Quizá, sin buscarlo, su mayor logro no fue lo que él terminó, sino lo que hizo posible que otros empezaran. Su legado no es un monumento cerrado, sino un camino abierto.